Hola, soy Pablo, maestro de las rentas. La realidad de la desprotección en muchos casos a los propietarios respecto a inquilinos que no pagan o que no se van, o peor aún los ocupas, como se llaman en España. Y este tema ya lo hemos analizado varias veces, sobre todo en España, que conocemos el mercado, porque ahí tenemos inversiones. En los últimos años se ha puesto muy difícil para los propietarios porque estás expuesto, bueno, no solo al inquilino que no paga, que es muy difícil de echarle, sino a estas invasiones o estos ocupas. Y Eduardo, que está hoy aquí conmigo en el estudio, Eduardo, ¿verdad? Nos sorprendía en algún verano que hemos estado en España, que hay gente que se va de vacaciones 15 días, llega alguien, entra a su casa y como tú te has ido 15 días, precisamente por las 72 horas que decía Luis, cuando te das cuenta ya es demasiado tarde de acuerdo a la ley para que haya una expulsión rápida, o sea, como si fuera que te están robando, ¿no? En tu casa, o tú llamas a la policía porque hay alguien dentro, sino que el otro lo que hace, como es gente profesional, entra, normalmente un sábado por la noche, una cosa así, y al día siguiente lo que hace, ya o esa misma noche, llama a una compañía telefónica y da de alta una línea a su nombre. Entonces, cuando tú ya llegas, ya lleva 10 días ahí, él tiene un papel que dice que es habitante. Bueno, esto es lo que ocurre en España, ¿no? Aquí. En México igual, Sí. pero lo hacen, incluso contratan cosas con anticipación. O sea, tenga cuidado usted cuando le llegue un recibo a nombre de otra persona, Claro. cuidado. Sí, exacto. Y bueno, pues es muy triste, ¿no? Que esta familia pues haya llegado a este punto del asesinato. Pero lo que vi en las notas que salieron, Luis, yo no conocía este gran problema en el Estado de México. Parece ser que en esta zona de Chalco hay zonas en el Estado de México donde el tema de estas ocupaciones y estas posesiones ilegales son muy comunes, no solo en casas, sino sobre todo en terrenos, ¿no? O sea, gente que llega a un terreno que no es suyo, y ahí está todavía peor, porque si construyes encima, pues todavía el que ocupó, o a lo mejor incluso lo engañaron con una venta falsa o con una renta falsa, ya ha invertido ahí una gran cantidad, ¿no? Es mucho peor que eso, Pablo. Si me permiten, les cuento rápidamente lo que hemos detectado en mi despacho como abogados. Muchos propietarios llegaban y decían, oye, me despojaron de mi casa sin haberla nunca ocupado, sin haber nunca vivido en ella. Hay gente que se dedica a ver justo inmuebles abandonados y entonces pues van, investigan quién es el dueño. Primera recomendación, no abandone sus inmuebles. Es preferible que le paguen una renta, la que sea, pero que no tenga el inmueble abandonado. Hay grupos en México, Torcha Campesina y algunos otros grupos organizados que a eso se dedican, y ahí mismo en Tulum, ¿no? En Tulum hay una ocupación donde gente de manera ilegal fue y entonces empiezan a construir. De hecho, alguna vez intentaron construir en nuestro terreno en Balam, inmediatamente nos dimos cuenta, pero una vez que construyen, ya muy difícil echarlos, es muy difícil porque ya los protege la ley, ya hay todo un tema, y en Tulum ha pasado muchísimo. La servidumbre, sobre todo, ¿no? De los bulevares, donde hay una servidumbre que va a haber una avenida, como pasó en un trozo de bueno, la ahí pasa al lado Sí, de la en el veleta. gobierno, pues. Sí. Sí, o las laterales de las carreteras también pasa mucho. Pero la cuestión es que estos grupos, al final, el gobierno no se atreve, o son grupos incluso que tienen contactos políticos, Sí, ¿no? claro. O sea, hay intereses, hacen esto de manera ilegal, se hacen con las tierras y luego se gentrifican y las venden. Son posesionarios a un precio, avecindados. a un precio impresionante. Y es que ya no es nada más un tema de necesidad, sino es un tema yo lo veo como un crimen organizado. O sea, hacen bandas de presión y de esa forma lo hacen. En España, pues lo que decías, ¿no? Es impresionante por esta protección de la ley, pues dicen que hay vulnerabilidad y se quedan y no hay forma de sacarlos y tienen más derechos que los mismos propietarios. Pero incluso Estados Unidos, incluso Texas, que tienen leyes mucho más cercanas a los propietarios. Sí, landlord friendly. ¿No? Donde sí puedes usar armas en Texas, ¿no? Sí, pero a pesar de eso, ¿no? Porque nos ha pasado que llega gente, paga un mes y no vuelve a pagar. Y entonces lo llevas a corte a los 30 días y entonces dicen, no, es que tengo esta vulnerabilidad, y entonces le dan otros 3 meses y así se la pueden aplica llevar. Alguna ayuda social y mientras se resuelve eso. Se la pueden llevar un año, ¿no? O sea, en Texas no llega al año. Bueno, pero sí 3 meses, que para Texas es mucho. O 6. Y lo más que hemos llegado en nuestros edificios de Texas es como 3, 4 meses. Pero lo bueno es que luego pagan inmediatamente. Luego pagan, exacto, pagan el día que ya les van a Exacto. echar. Tú podrías rechazar ese pago. no. En Estados Unidos puedes rechazar el pago como propietario y ahí ya sí hay una evacuación.
Pero... Sí, porque además tienes la opción de rechazarlo, pero es increíble. Nosotros luego estamos, cuando nos ha pasado ahí en Texas, estamos en la disyuntiva de si rechazarlo o no, porque pues es un modus operandi vivendi de los inquilinos. A mí me gusta, Luis Eduardo, perdón, en estas cuestiones ir a los extremos, ¿no? Lo que ha pasado en España, que esto que estamos diciendo, no solo no los puedes echar, sino que tampoco puedes cortar la luz y el agua, porque como es una necesidad humanitaria o algo así, y entonces hay casos absurdos, ¿verdad? ¿Tienes que pagar tú? Tienes que pagar tú la luz del otro que no te está pagando, ¿no? Y un poco llevándolo al extremo, podrías decir, bueno, pues esto es un atentado contra la propiedad privada. O sea, en el fondo hay cosas que nos definen como sociedad desde el neolítico, ¿no? Desde que nos hicimos sedentarios y dijiste este trozo de tierra es tuyo, este es mío, tal, es la propiedad privada, ¿no? Y a mí me gusta ir a veces a experimentos como el cubano, ¿no? Por ejemplo, yo las 2 veces que he estado en Cuba, me parece un experimento genial de capitalismo, porque como intentan que no haya capitalismo, pero el capitalismo surge. Y entonces también el Estado, digamos, aloja a las familias en casas que se supone que son de todos, están cayendo, claro, el mantenimiento, etcétera. Entonces al final, hacia allí podría ir. O sea, el hecho de no preservar la propiedad privada y que cualquiera pueda vivir en un lugar que llegó, pues podría llevar al extremo al modelo cubano, ¿no? Donde hay un deterioro absoluto de las propiedades y no hay ningún incentivo a mejorarlas y todo es de todos pero nada es de nadie. Claro, sí, no, está cañón, pero creo que siempre pensar en soluciones, o sea, hay una problemática a nivel mundial y cuál es la solución, y ahí es donde me encanta, porque el modelo de Viverrent es en parte la solución en eso, porque cuando tú rentas, por ejemplo, los espacios de co-living o los de aparte estudios, es una propiedad, pero en donde quien está de huésped no tiene la posesión absoluta y tú como propietario tienes el derecho a entrar en la propiedad, y además es una propiedad compartida, ¿no? Porque hay varios compañeros de co-living, entonces se vuelve una comunidad protegida de la propia propiedad, porque no es que venga un grupo relacionado, todos son diferentes, hay unas reglas de la casa que se firman desde el principio y aplicamos tecnología. Y no traes ni los cuadros, porque como los cuadros ya están puestos, claro, entonces todo es tuyo. La capacidad de enraizarte ahí es muy baja, la probabilidad, porque has tenido poca inversión material, pero también emocional, no has amueblado, no has pintado, no es tu espacio, es como llegar a un hotel, ¿no? Donde tú no te sientes en tu casa. Es correcto, y la tecnología también te ayuda, o sea, es como un hotel, no pagas, no entras, ¿no? Sí, tu tarjeta a las 12 se desactiva. Sí. Si pagaste otro día, entonces vuelve a funcionar, la tienes que volver a ir a activar. Y eso a nosotros nos ha facilitado el poder darle mucha más seguridad a los inversionistas, porque son sus propiedades, y estas propiedades que están en pool de rentas están mucho más protegidas, además todos los esquemas del fideicomiso. Pero hay otra cosa que hemos platicado en ocasiones, Luis, que cuando nosotros llevamos ese modelo a España, todos nos decían, esto es una locura, esto no funciona aquí, esto no se puede aplicar y tal. Y al cabo de los años, hoy todo el mundo está buscando hacer co-living porque es la única estructura que te permite proteger tus propiedades de las invasiones y además te da mucha mayor rentabilidad. Y hoy lo hemos comprobado con nuestras propiedades, pero también por miles de inversionistas que nos están copiando, digo, y qué bueno que nos estén copiando ese modelo, pero también grandes fondos de inversión que hoy solo invierten en propiedades que estén en estos con sistemas de rentas intensivas, porque los protege mucho más. Claro, ¿no? Sí, es renta institucional y no tradicional. Y bueno, y cerramos, Luis, que ya lo comentaste, pero lo que recomendamos a la audiencia es siempre asesorarse de los profesionales y en rentas, pues invertir en un proceso de contrato a través de una empresa como Legal Global Consulting, que no solamente checa al inquilino, checa bien el contrato, sino que amarra y pone pues todas las cláusulas legales para que en el caso de la eventualidad se pueda hacer una evacuación rápida y que ya estén incluidos esos servicios, ¿no?